Ya viene un programa de opinión. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por preferir este espacio que emitimos diariamente después de Hora 13 Noticias, con temas de interés para todos ustedes y con invitados especiales siempre. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley, digamos que ya fue aprobado en el último debate, va a conciliación entre Cámara y Senado, después a sanción presidencial, un proyecto de ley que busca eliminar las denominadas marcas de gobierno. ¿A qué nos referimos con marcas de gobierno? Pues cuando llegan presidentes, alcaldes o gobernadores, vienen con un eslogan determinado, con colores de su campaña, de su partido político, y comienzan a imprimir papelería que identifique esa campaña o esa administración. Cada uno tiene un logo distinto, un eslogan diferente, y eso, pues según los autores del proyecto, representa por lo menos 2 billones de pesos anuales en los 4 años, pues ahí se puede hacer la suma durante los periodos, y esa papelería, todos esos chalecos, lapiceros, vasos, todo lo que se imprime, pues si sobra durante la administración de alguien y llega un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, un nuevo presidente, normalmente esa papelería y todos esos logos y materiales se pierden. Es mucho dinero el que se pierde con esto. Esa es la posición, por supuesto, que tienen los autores del proyecto, que buscaban eliminar esto. Lo que se busca con este proyecto, con esta ley, es que haya una identidad única. Es decir, que en las alcaldías se apele a los logos o escudos de la ciudad, de la gobernación también, la presidencia, y esto incluye también a otras entidades del Estado. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero mostrarles a ustedes una nota que habla a grandes rasgos de de qué se trata esta ley de chao marcas de gobierno. Es decirle adiós a estas marcas de gobierno. Lo decíamos, cada uno de los mandatarios cuando asume su periodo, pues quiere mostrar su propia imagen, mostrar su propia marca, y eso tiene un costo. Nuestros invitados esta tarde, el doctor Andrés García, abogado, a quien le agradecemos por acompañarnos. Bienvenido, doctor García. Germán, un placer. Un saludo especial para los compañeros de este panel. También nos acompaña Luis Rodrigo Viana, publicista, profesor universitario. Gracias. Germán, gracias a ti y a todos los televidentes. Nos acompaña igualmente el abogado Luis Arbeláez, a quien le agradecemos por acompañarnos nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias, Germán, a ti y a toda la audiencia de Telemedellín. Y muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Y a través de videollamada desde la ciudad de Bogotá nos acompaña Giovanni Monroy de Emporia. Giovanni, gracias por acompañarnos. No, a ti, hermano, un gusto poderlos saludar a todos. Muy buena tarde y que sea un programa muy productivo para todos. Bueno, mientras tenemos la nota explicatoria de los rasgos generales de esta iniciativa, nos dicen que ya la tenemos, pero vamos a ver entonces primero la nota explicando a grandes rasgos de qué se trata para entrar ya con el análisis con nuestros invitados esta tarde. La iniciativa aprobada por el Congreso de la República pretende implementar una única identidad visual para todas las entidades y evitar así altos costos que se generan cada vez que un mandatario o director de entidad asume su periodo. Los mandatarios que se posesionan el 1 de enero, cada marcas de gobierno, no pueden usar los colores de su partido, volverlos oficiales ni poner su eslogan de campaña. El proyecto de ley aprobado en plenaria del Senado, además de presidencia, alcaldías y gobernaciones, incluye también a los ministerios, las fuerzas militares, la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso. Porque esas marcas de gobierno significa que cada gobierno que llega con nueva papelería, lapiceros. ¿Por qué? Porque cada gobernante trae su eslogan. Con este proyecto se reducirán los costos en papelería, eslogan, lapiceros, vasos y material que se cambia cada 4 años cuando los mandatarios llegan con sus nuevas marcas.
Aquí no se trata de que a los gobernantes lo reconozcan por sus colores o su eslogan, sino por sus obras, y que mientras tanto ahorremos 2 billones de pesos al año, que es lo que calculan los expertos. El proyecto aprobado en el Senado deberá pasar a conciliación en el Congreso y luego deberá ser sancionado por el presidente para que se convierta en ley. Una vez sancionada la ley, las entidades deberán ajustar su identidad visual dentro de los 6 meses siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta. Cuando entre en vigencia la ley tendrán 6 meses para ajustar esa unidad, a esa imagen única. Digamos que la única imagen que se aceptará después de la ley, ya no se aceptan logos de partidos o de campañas, colores de movimientos políticos ni nada por el estilo, y se exigirá que sea una única imagen, una unidad para todos los mandatarios que vengan posteriormente. Quiero comenzar con Luis Rodrigo Viana, que maneja ese tema de publicidad y de logos, de todo lo que implica la imagen de un mandatario cuando llega. ¿Esto le afecta a un mandatario, a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, su imagen y su desempeño? ¿En qué le quita o en qué le pone este proyecto de ley? Bien, la marca lo que busca de alguna manera es generar un vínculo emocional de un grupo específico con, en este caso, un mandatario. Normalmente puede ser a un producto o un servicio. Algunos de nuestros mandatarios que ya estuvieron en la alcaldía pueden utilizar esa marca o ese, digamos, ese impacto que ya tuvieron en los electores para lanzarse. Por ejemplo, el que ya fue alcalde, el caso de Fajardo, que estuvo en la alcaldía y hablaba de Medellín la más educada, cuando llega a la gobernación ya habla de Antioquia la más educada. Entonces, eso es un elemento que le puede servir a las personas para recordar al mandatario, recordar lo que hizo. Pero realmente, ¿cuál es la intención? Si nosotros quisiéramos educar un poco a los electores que pudieran votar, la marca serviría como un elemento de comunicación, sobre todo porque tiene la fuerza de ser emocional, de vincular emocionalmente a estas personas. Doctor García, esto ya se había hecho en Bogotá, inclusive en Medellín también, pero se dejó de hacer aquí. En Bogotá continúa y básicamente los autores del proyecto se basaron mucho en lo que estaba pasando en Bogotá para que se extienda en todo el territorio nacional. ¿Por qué aquí se quitó? ¿Qué pasó? Así es, Germán. El acuerdo 149 del 2019 en Bogotá dispuso que la marca de ciudad, de territorio, sería el escudo de armas y los colores de la bandera y el nombre, naturalmente, de la ciudad. Lo mismo sucedió acá en Medellín con el acuerdo 107 también de ese mismo año. Esto es una práctica muy buena porque, como lo dice aquí Luis Rodrigo, tiene que generar una recordación, pero no con el gobernante, sino una recordación con la ciudad. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí quiero meter una parte del texto de los proyectos de ley, que fue el 163 de 2022 de la Cámara, 323 del Senado. El artículo 6 dice que hay una prohibición expresa de autopromocionar la imagen de los servidores públicos con, digamos, a partir de estos recursos, porque como se decía entonces, se utilizan los recursos públicos como una herramienta de autopromoción, y entonces vemos que un funcionario público de pueblo pequeño que tenía 5.000 seguidores, cuando entró a su gobierno, cuando sale tiene 30.000, 35.000, porque con los recursos públicos, digamos, promocionó su imagen, y entonces no se generó una recordación en el público de la ciudad, del territorio, digamos, promocionando sus bondades y promocionando el escudo de armas y el nombre como elemento de recordación, sino que recordamos a un funcionario público. Doctor Arbeláez, también se dice que esto de la papelería, de los logos en vasos, en lapiceros, en chalecos y una cantidad de gastos que hay que hacer para esa imagen, se utiliza también inclusive para pagar financiadores de campaña, es decir, ahí hay contratos, porque eso cuesta mucha plata. Sí, efectivamente, eso es algo que nos ha agobiado a lo largo de la historia colombiana, y es la corrupción que permea las diferentes entidades estatales. ¿En qué medida? Que entonces tengo el amigo, tengo el familiar, o a través de un conocido que es bastante allegado, entonces llegamos y publicitamos nuestra imagen, obviamente con el erario público. O sea, esto no es nada nuevo solamente en materia de publicidad, sino también en otras líderes, Germán.
Giovanni Monroy desde Bogotá. La imagen, como lo decía Rodrigo, pues es importante, es conectar con la gente, emocional. ¿Cómo podemos, digamos, que llegar como a acuerdos en que se conserve algo de lo que la imagen, lo de que el mandatario quiere mostrar, pero que sin que se incurra en tantos gastos? Germán, antes de responderte la pregunta, déjame hacer dos pequeñas menciones. La primera, celebrar el cumpleaños de mi hijo hoy, que está ahí viéndonos en vivo. Y la segunda, ¿cómo se llama él? Celebrar el hecho de que por fin hayan liberado al papá de Luis Díaz, que creo que es claro que sí, una de las grandes malas noticias que podemos dar en el último tiempo como marca país, lastimosamente, este tipo de malas noticias. Ahora sí, entrando un poco en materia, yo creo que es satanizar de entrada todo lo que sea publicidad desde el gobernante no es positivo. Porque al final, cuando nosotros logramos demostrar, o el gobierno, quien está en cabeza de gobierno, sea un alcalde, el presidente, el gobernador, logra comunicarse con su ciudadanía, con sus ciudadanos a través de la publicación, de la publicidad de lo que hace, pues debería generar un impacto positivo sobre su marca personal. Esto es tomado muchas veces por los movimientos de oposición, por los contradictores políticos, como una utilizar recursos públicos para fomentar el posicionamiento del nombre personal. Sin embargo, yo creo que es fundamental hoy en una sociedad hiperconectada tener la posibilidad de que el gobernante tenga canales efectivos de comunicación. Claramente, el proyecto tiene un sano fin, una finalidad muy importante, y es evitar que cada vez que llega un gobierno nuevo, pues borre con todo lo que se hizo en el pasado para imponer su única marca, pero también es importante no convertir todo el paquete de comunicación y publicidad como si fuera algo negativo, porque al final, si algo que es fundamental en los gobiernos es tener un contacto directo con la ciudadanía, canales claros, información clara. Nos gustaría conocer la opinión también de nuestros televidentes. Les recordamos que estamos en directo, línea telefónica abierta para todos ustedes, 604-268-6030, para que nos cuenten su opinión sobre esta ley, este proyecto de ley, para que se acabe esas marcas de gobierno. Cada mandatario llega con su propia marca, eslogan, colores, borra todo lo que hizo el anterior y comienza una nueva administración con esos logos. Inclusive se han dado casos de administraciones que están a punto de terminar y mandan a imprimir más papelería, más chalecos, más material que no alcanzarían inclusive a utilizar en los últimos meses de administración. Rodrigo, a veces se toma como que la administración que llega quiere borrar todo el recuerdo que tuvo la anterior, todo lo que sea imagen que recuerde a la anterior, y si son, digamos que contrincantes, son de orillas opuestas, pues con mayor razón se hace esto. En parte eso es cierto, lastimosamente aquí en nuestro país es una práctica muy común. En algún momento algunos mandatarios, y no solo eso, sino la sociedad se puso de acuerdo para tener unos lineamientos como de región. Antioquia siglo XXI establecía unos lineamientos y digamos que algunos gobernadores mantenían parte no solo de la comunicación, sino que había proyectos que eran la continuidad uno del otro, no hacer borrón y cuenta nueva. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que llega alguien y se quiere diferenciar de otros. Una marca sirve para identificarme por lo que yo soy y diferenciarme de otros. Entonces, si yo empiezo a comunicar las cosas que yo hice con más fuerza que lo que hicieron los anteriores, tiene una intención, y es poder, en la carrera política, poder seguir siendo visible, mostrarme como alguien que sigue siendo pertinente. Ya lo veíamos hace un momento, también nos decían no satanizar, y la marca personal se construye y los medios nos ayudan a construir esas marcas. En pantalla vemos cómo con el solo hecho de recordar que decíamos Medellín solidaria y competitiva, nos llevaba inmediatamente a Alonso Salazar, o cuando decíamos que Medellín es un hogar para la vida, Aníbal Gaviria lo recordamos. Y si miran la parte gráfica que hay en este momento de Aníbal Gaviria y la contrastamos más adelante con la imagen que tiene actualmente de Unidos,
pues ese corazón sigue vigente y digamos que hay una recordación. Pero ¿qué pasa con los dos logos que están viendo en la parte de abajo? Ya después de que entra en vigencia ese acuerdo del Consejo, entonces lo que prima es el escudo de la ciudad, y sí se pone un eslogan, sí se pone una frase que nos ayude a identificar, pero lo que está allí inicialmente es el escudo de armas de la ciudad. También esto hay que llevarlo un poco, como relacionarlo un poco con la marca ciudad, que en 2021 ya tenemos una marca ciudad que dice que en Medellín todo florece. Es cómo jugar con tantas marcas y no confundir a un turista que venga y que vea una publicidad. Entonces, ¿qué es Medellín finalmente? La marca debería ayudar a eso, porque lo que estamos haciendo en este momento es darle más fuerza a los candidatos o a los mandatarios, en el momento en el que son mandatarios, que darle fuerza a la ciudad, que sería, digamos, el ideal para poder posicionar la ciudad como queramos en el mundo. Queremos que sea una ciudad de turismo, queremos que sea una ciudad tecnológica, queremos que sea una ciudad de educación. Eso es parte de lo que nos va a ayudar a tener, digamos, si tenemos una marca claramente definida, eso nos va a ayudar a que las demás personas, externos e internos a la ciudad, tengamos claro qué somos. Doctor García, ¿llegan los mandatarios pensando en la ciudad o pensando inclusive en una reelección, pero en cuerpo ajeno? Es decir, porque no se permite la reelección de gobernadores y de alcaldes, sino que mostrar esa imagen para que un sucesor continúe con sus proyectos y programas. Claro, indiscutiblemente es así, y es lo que yo rescato de un proyecto tan loable como este, y es que vamos a posicionar es el territorio y la ciudad. Tenemos que saber que los servidores públicos se deben es al territorio y a la ciudadanía, no a la construcción de su marca personal. Su marca personal la abandonan en el momento que deciden dedicarse al servicio público, porque es dejar los intereses privados para entregárselos a la ciudadanía, y entonces, si digamos su identidad y su marca personal la construirá una vez esté separado del cargo, pero no puede valerse entonces de que construyó una obra, como tenemos gobernadores y alcaldes que obras a medio terminar las inauguran para dejar su estampita ahí y decir esto es obra de mi gobierno, y crecer personalmente a través de los recursos públicos, porque eso no está comprometido con la austeridad. Fíjese que ustedes decían ahorita algo, es que en los últimos meses se imprime una cantidad insana de publicidad. Sí, pero ¿qué pasa? Entonces, como esto es un juego de egos y no estamos buscando el posicionamiento de la marca de ciudad y de territorio, sino de la marca personal, entonces llega el otro gobernante que no está pensando en la ciudad o en el departamento X, sino en su propia imagen, y dice, no, aquí tengo yo X cantidad de papelería y toda la publicidad para redes sociales ya diseñada y contratada, pero lo siento, eso no va conmigo, y toda esa cantidad de recursos que se invirtieron se pierden y eso queda guardado allí en una bodega. No, lo que tenemos que hacer es posicionar nuestro escudo de armas, nuestro nombre y nuestra bandera, que es lo que le da la identidad a la ciudadanía. Esto con la salvedad de que, como lo ha dicho el proyecto de ley, no pueden, que se va a convertir en ley de la República, no puede llegar y decirse que se va a crear el manual de identidad visual y que de golpe y porrazo vamos a cambiar la papelería porque sería el mismo tema del gasto. No, vamos a gastar lo que tenemos, y una vez gastemos lo que tenemos, ahora sí, una vez esté diseñado el manual de identidad visual, vamos a seguir adelante. Doctor Arbeláez, la marca de ciudad debe ser una cosa distinta a esas marcas de gobierno, lo explicaba Luis Rodrigo, porque marca de ciudad va a ser, digamos, que va a permanecer en el tiempo, que cada mandatario le haga sus acomodos y cualquier cosa, algún tipo de eslogan, pero debe primar eso sobre una marca, como lo hemos venido diciendo, personal de ese mandatario. No, básicamente lo que pretende la ley es acabar precisamente como esa identidad del mandatario, pero que sí se preserve en el tiempo la identidad de ese ente territorial, ¿de acuerdo? Obviamente, porque lo que son finalmente las marcas de gobierno son ese eslogan, esa identidad que de alguna manera promueve ese plan de gobierno. Entonces casi que converge concomitantemente la identidad del mandatario de turno
con la identidad de ese plan de gobierno. Pero entonces más adelante vamos a analizar realmente si se estaba promoviendo las acciones sociales que debe hacer como mandatario, como gobernante, o se estaba promoviendo con miras a la posibilidad de ser un trampolín para llegar a gobernar, si es un alcalde, de pronto llegar a gobernar el departamento o posteriormente, digamos, el país. O sea, vemos también como, por ejemplo, los logos, si bien no se acompañan, por lo menos los logos sí se acompañan, los eslogan no, pero de alguna manera sí convergen en algún momento. Entonces, básicamente lo que se logra es la identidad de ese personaje que está en el momento gobernando. Giovanni, usted nos decía al principio, no podemos satanizar este tema de las marcas de gobierno, es necesario. Y bueno, uno lo podría pensar así, pues que la gente sepa quién es el que está realmente allí, que no se confunda con otra cosa, con el que ya pasó o con otros que estén aspirando. ¿A eso se refiere usted? Partir de un hecho, y es querer quitarle a un político que llega por elección popular la posibilidad o pretender que deje de intentar mantener su vocación de visibilidad, es generar ese tipo de contradicciones que generalmente se hacen a través de leyes, de normas, para limitar acciones que son propias del desarrollo profesional, en este caso puntualmente los políticos. Yo que creo que es muy importante, digamos, es muy cierto que la ley lo que persigue tiene un fin muy valioso, y es que cada gobierno no llegue con la intención de acabar con lo que hizo el anterior. Pero creer que con la ley los políticos van a dejar de ejercer el posicionamiento de su marca personal no es cierto. Y no es cierto además por una razón fundamental: todos somos una marca y un político con mucha más vocación. Entonces, al político se le exige que le cumpla a los ciudadanos lo que viene haciendo o lo que prometió en campaña. Y el desarrollo de su gestión es parte del cumplimiento, en que estoy de acuerdo con algunos de los panelistas con los que compartimos hoy. Y es que generalmente el político lo que busca decir fui yo el que la hice, y básicamente son los recursos públicos los que lo hicieron. Sin embargo, yo creo que cuando hacemos excesos de normas, a veces terminamos equivocándonos, y particularmente quiero tocar el caso puntual de que el hecho como está proyectado hoy en día de las marcas únicas, de eslogan, no van muy de la mano, y aquí tenemos un publicista de efectivamente hacer un posicionamiento real de ciudades. Ahorita en una siguiente intervención yo quiero que miremos elementos que pusieron inicialmente en la palestra políticos como marcas propias, que se convirtieron luego en grandes marcas de ciudad y que la ciudad las adoptó y hoy en día siguen siendo muy importantes. Caso puntual, por ejemplo, el I Love New York, o muchas otras que hoy en día las tenemos presentes en el mundo entero. Bueno, ya vamos a hablar con Luis Rodrigo sobre ese tema de marcas que pueden convertirse en marcas de ciudad, que son adoptadas realmente porque digamos que cumplen ese objetivo. Pero el doctor Andrés García quería decir algo. Sí, a ver, es que yo no estoy en desacuerdo con que se promocione el propio, digamos, la carrera profesional de una persona. Eso, sus actos hablan por sí solo. Se dice en latín facta non verba, son hechos no palabras, son hechos no publicidad lo que va a promocionar la carrera profesional de un determinado político que quiere escalar en el territorio. Lo que yo estoy en profundo desacuerdo es que esto se haga a través de los recursos públicos, porque para eso no es. La ciudad y nosotros tenemos que garantizar que se elaboren unos proyectos sociales, que se lleven a cabo unas determinadas obras, pero no que sean, digamos, esa herramienta para que él se posicione. No, él tiene un deber, una relación especial de sujeción que asume en el momento que se posiciona en el cargo, y no está supeditada a que, venga, no, es que usted no está siendo el gerente de una empresa privada para que se promocione a sí mismo. No, usted tiene que velar es por su territorio. Es ese pequeño apunte. Luis Rodrigo, ¿es cierto lo que dice Giovanni de que ha habido casos o puede suceder que un eslogan, por ejemplo, que adopte un mandatario pueda quedarse como
como marca de ciudad porque realmente es bueno y no involucra como ningún grupo, ni partido, ni movimiento. Por supuesto, pero antes de eso voy a hacer, y para poder responder, quiero unir algo de lo que decía Luis hace un momento, y es las marcas de gobierno normalmente coinciden con el plan de desarrollo, el plan de ejecución de esas promesas que hizo el candidato. Si eso es cierto, parte de la comunicación que queda y que hace el gobernante se vuelve parte importante del imaginario de ciudad. Luis Alfredo Ramos decía que Medellín estaba cambiando en 1993, hablaba del Valle de Aburrá como un destino turístico. Sergio Naranjo decía, estamos cambiando, pero ya empezaba a decir que Medellín es líder. Luego Juan Gómez nos decía que Medellín era competitiva y decía que era la mejor esquina de América, que era capaz y era cohesionada. Luis Pérez habla de recuperación, habla de competitividad, vuelve y retoma. Esto que estoy leyendo de lo que ellos dicen es lo que está en los planes de desarrollo, y por supuesto un eslogan o cuando Medellín participa en 2012 en este concurso de ser la ciudad más creativa del mundo, que estaba compitiendo con Nueva York y con Tel Aviv. Esos elementos no los hizo una sola administración, pero se quedaron como parte de otras administraciones. Medellín Innovación, incluso hoy la administración habla del Valle del Software, hoy somos un distrito y no es una construcción individual. Si nosotros recordamos o miramos hacia atrás quién fue el que lo hizo, esas marcas, las marcas de gobierno, nos ayudan un poco a entender cuál fue la ruta. Pero entonces, y aquí uniendo lo que nos decía Giovanni, si no es esta la manera en la que vamos a recordar el administrador, el político del momento, y coincidiendo con lo que decía Andrés, sin utilizar los recursos públicos, que no debe ser, y en un marco en el que hay corrupción también, hay que tenerlo en cuenta porque eso es una variable muy importante. ¿Qué podemos hacer para seguir manejando la marca personal de esos mandatarios? Ahora, la marca ciudad, hoy tenemos una marca que dice que en Medellín todo florece, y primero se iba a hacer en 2016 digamos, iba a hacer el concurso de cuál era la marca ciudad, solo se pudo hacer en 2021 este ejercicio de entender cuál es nuestra marca. Los ciudadanos votamos. Quedaron 3 marcas finalistas como marca ciudad y los ciudadanos votamos. Y la que ganó tuvo un 40 y algo % de, digamos, más votos que las otras. Y entonces se supone que esa marca es lo que nos define a nosotros como medellinenses. Pero no muchas personas votaron, no efectivamente las personas, todos los medellinenses se ven reflejados en esa marca. No es unánime. No es unánime. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que esta marca, o sea, construir una marca ciudad tiene que tener en cuenta a los ciudadanos, por supuesto, tiene que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Muchos extranjeros vienen a la ciudad y lo que buscan es entender un poco de quién era Pablo Escobar, como quienes vienen a entender cómo la Comuna 13 pasó de ser muy violenta a ser una muestra de arte y cultura. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren ver? La marca debería mostrar esto. Uniendo ya un poco y cerrando acá para poder enlazar, la marca de gobierno debería estar pensada no para el gobernante, sino para la ciudad. Y el gobernante debería buscar otras alternativas para dar a conocer su gestión. Doctor Arbeláez, lo que a la gente le molesta de esto es lo que ha venido diciendo Andrés, también es que se gaste plata en estas cosas y después de pronto se pierde la plata porque mucha de la papelería que existía pues no se va a poder usar porque hay que poner nueva papelería, nuevos escudos, nuevos eslogans, colores y mi marca personal. Pero ¿qué garantiza que esos dineros que no se inviertan en esto, pues sí se inviertan en realmente programas sociales? Bueno, precisamente el proyecto de ley, que es 163 del 2022, lo que garantiza es la austeridad. Entonces, al tener ese grado de austeridad, se pueda desplazar esos recursos a inversión social, sea en salud, sea en seguridad,
sea en obras de infraestructura, y que obviamente no quede como esa señal solamente del candidato, sino de las acciones que se hizo. Es que eso es lo que se debe perpetuar, es las acciones y las ejecuciones que hace el gobernante durante su administración, no que se personifique y que obviamente se perpetúe su imagen en el tiempo, porque entonces vamos a caer en un círculo perverso, que inclusive lo trataba en una revista de amplia circulación en el país hace algunos años un catedrático, y era esa obsesión por la visibilidad, ¿de acuerdo? O sea, es una forma de que él se va a perpetuar en el tiempo. También la sectarización y obviamente la negación, lo que tú dices es la negación. La negación lo que hace es que yo tengo una serie de documentos, publicidad, lapiceros, una serie de accesorios propias de ese programa de gobierno y que de algún momento se echan a la basura porque es que al gobernante de turno entonces ya no le sirven para su programa de gobierno, y los programas de gobierno para que resultados no deben ser a corto plazo, deben ser a mediano y largo plazo, pensando precisamente en la sociedad y en la gente. Vamos a hacer una pequeña pausa, en segundo regresamos para seguir hablando sobre adiós a las marcas de gobierno, proyecto de ley, bueno, el proyecto yo aprobado en los debates reglamentarios, falta de conciliación y luego sanción presidencial para que ya comience su entrada en vigencia como ley de la República. Ya regresamos. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos todavía la llamada telefónica. Adolfo Muñoz. Lo escuchamos, Adolfo. Bienvenido a un programa de opinión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo opino que una marca de ciudad, no conozco bien a fondo la ley, pero si están buscando una marca de ciudad o una marca del mandatario o de la administración. Pero para mí, como ciudadano común y corriente de a pie, considero que es una marca de ciudad, tiene que ser muy integral. Pues yo tengo mis 56 años y toda la vida he conocido y le han dicho la tacita de plata. O la eterna primavera. La eterna primavera. Entonces, eso para mí es una marca de ciudad. Sí, pero ¿por qué? Por lo que están diciendo, que debe ser coherente ese eslogan, porque algo de mercadeo que he estudiado yo a nivel empresarial, el eslogan es la estrategia corporativa que tiene una empresa. Entonces lo mismo acá, un eslogan que saque un candidato para su campaña tiene que ser muy coherente con su administración. Entonces yo lo que sí quiero dar a pie es que la marca de ciudad tiene que ser muy integral. Ahora hablaban de Pablo Escobar. Aunque lo que vamos a negar, el mundo conoce a Medellín por Pablo Escobar. Entonces, pero los gestos de las personas se hacen por obras, ¿cierto? Y por estrategias que hayan impactado directamente a su población. Entonces, un candidato. Lo que pasa es que yo considero que Colombia somos un país del chimorreo, del comentario, de la publicidad, por lo poco coherentes que somos. Entonces cualquier publicidad que nos den nos abruma. Entonces, digamos, es la herramienta más rápida que tiene un administrador de darse a conocer él, más no la ciudad o sus actos, ¿cierto? Entonces yo considero que todas estas marcas, esta ley, debe ir muy en función de que si va a haber plata para publicidad, debe ser en función del eslogan o de la publicidad que le dé para la ciudad, algo muy integral. Hablábamos Valle de Software, vamos a ver si en el tiempo se va a quedar como Valle de Software, ya no va a ser, uno conoce al Valle de, aquí en California, el Valle del Silicio,
¿cierto? ¿Pero por qué? Porque toda una cantidad de tecnología, ¿cierto? Entonces lo mismo esperemos de Medellín, que el día de mañana se reconozca, se distinga, lo conozca el mundo entero, no por prostitución. Hubo un tiempo donde se conocía por los prepagos, las mejores prepagos del mundo estaban en Medellín. Entonces mire que es una situación cuál va a ser más conveniente pues ese nombre de ciudad. Muchas gracias. Don Adolfo, muchísimas gracias a usted por su opinión. Bueno, lo que busca esta ley es precisamente lo contrario, que no sean marcas personales, marcas de gobierno de las que se conocen. Cada quien llega con su eslogan, cuando inicia su mandato, cambia la papelería, cambia todo y trata de posicionar esa marca personal durante esos 4 años de gobierno, y lo que pretende, como lo decíamos al principio, es que esto se acabe y que haya una identidad única. Es decir, que sea algo que represente a la ciudad, más no al mandatario de turno. Doctor García, usted lo dijo al principio, los mandatarios deben ser evaluados por sus ejecutorias, no porque tanta publicidad tengan. Y vemos que hay casos donde se utilizan estas marcas para posicionarse, para tener mucha visibilidad, y a la larga la gente como que consume esto y cree que el gobernante es muy bueno porque sale en todos los medios. Sí, claro. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices, y es, hombre, y además esto identifica un grave problema que tenemos en nuestra democracia, y es ese auge de los caudillismos. Entonces, les hacemos creer a estas personas que son gigantes cuando en verdad están paradas sobre los hombros de un pueblo que fueron quienes los eligieron y a quienes se deben, y los ponemos allá muy alto y se los permitimos que se pongan mucho, mucho más arriba con los recursos públicos, y es con lo que yo estoy de acuerdo. Entonces, no se puede permitir que, más allá de las entrevistas básicas a las que los llamen los medios de comunicación para que comuniquen un logro X o Y que es normal. Claro que es normal, eso está bien, y además lo permite expresamente el texto legal, pero lo que no podemos permitir es que agranden su imagen y creen la imagen del caudillo a partir de los recursos públicos. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Es muy complicado, Luis Rodrigo, que se desliguen estos mandatarios de eso. Pensar en la ciudad, pues sí, todos llegan, alcaldes electos, alcaldes que ya han estado y los que vendrán, llegan pensando o diciendo que van a pensar en la ciudad, pero también lo decíamos al principio, a veces se piensa yo voy a gobernar estos 4, pero quiero dejar a otra persona que siga lo que yo inicié, y con ese tipo de imágenes muy propias y muy particulares se busca como lograr eso. El dicho dice que la costumbre hace ley, y desafortunadamente es la historia que hemos vivido desde la elección popular de alcaldes, gobernadores, lo tenemos desde antes en las elecciones presidenciales. Pero yo creo que las buenas prácticas que se han mostrado tanto en Bogotá como en Medellín, que todavía dejan una ventana para un eslogan, pero el sitio web no cambia completo, los carros no hay que volverlos a pintar de manera completa cada 4 años, la señalética dentro de los edificios. Yo creo que eso poco a poco ayuda a que cambiemos la mentalidad. Les mostraba 2 ejemplos hace un momento, y era en las administraciones de Federico Gutiérrez y en la administración actual, cómo aún teniendo el escudo de armas se permite un eslogan que de alguna manera hace que las personas recuerden. Si yo soy el mandatario, yo le hice una promesa a quienes me eligieron, y no solo a ellos, sino al resto de los ciudadanos, y entonces con esa comunicación yo les estoy mostrando, lo hice, les cumplí, este es el enfoque, ustedes me eligieron para esto. Digamos que recibir la retroalimentación, la realimentación desde la comunicación es importante. Lo que no es adecuado es que todos esos recursos que se estén yendo para poderle mostrar a la ciudadanía, estamos haciendo esto, vamos para allá, todos tenemos puesta nuestra camiseta como ciudadanos, todos podemos seguir aportando nuestro granito de arena, se use o quede como el foco único de esa comunicación una persona que es el mandatario del momento. Entonces, yo creo que sí, vamos a hacer una transición, yo creo que esto va a cambiar, yo creo que esto le exige a los mandatarios que busquen otras maneras de informar, de entregar esa información, de darse a conocer. Hoy las redes sociales
le ayudan a cualquier persona que quiera ser una marca personal, porque todos podemos ser una marca personal, lo decía Giovanni hace un momento. La diferencia es que los políticos tienen una ventana mayor, y esa ventana mayor funciona con recurso público. Entonces lo que tenemos que hacer es la justa medida para poder informar, porque yo soy un convencido que le tenemos que decir a la ciudadanía hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y cumplirle a quienes fueron nuestros electores y los que no también, mostrarles las cosas que estamos haciendo, porque eso ayuda, como lo decía Adolfo tal vez hace un momento, quien llamó, eso entra e impacta en la ciudadanía. Los primeros que venden la ciudad somos nosotros. ¿Cuál es la imagen que estamos hablando? Estamos hablando de deportistas, de médicos, de empresarios, estamos hablando de cantantes o no, o estamos hablando de otra ciudad. Nuestra ciudad es diversa, nuestra ciudad es amplia, tiene mentalidades, y en esta ciudad todos cabemos. Lo que pasa es que de pronto las comunicaciones que yo hago como mandatario no incluyen a toda la población o no incluyen toda esa imagen de ciudad que queremos. Doctor Arbeláez, el proyecto dice que una vez entre en vigencia la ley, pues tendrán 6 meses los mandatarios para adecuar esa imagen única o identidad única. Eso ya, pues ya estamos terminando el año, digamos que 6 meses después, que se posesionen los nuevos mandatarios, alcaldes y gobernadores en este caso. ¿Será que esperan esos 6 meses o se aguantan hasta que comience a entrar en vigencia la ley para no hacer ningún movimiento, o veremos de todas formas, comenzando el año, el desborde de publicidad y de contratos con la imagen que ellos quieren? Yo pensaría, Germán, que realmente no es muy conveniente, y sobre todo empezando un periodo a gobernar, porque de alguna manera, si algo, digamos, nos ha dado los medios, es que se ha dado para que se pueda señalar el mal o buen gobierno. Lo otro, igualmente se podría investigar disciplinariamente, pues el ser tan acucioso, si se va a ser llamado a un gasto de estos tan altos. Entonces, pensaría que no se vería con buenos ojos que se hiciera tal gasto tratando de que él imprima su propia marca, obviamente utilizando ese poco periodo que falta. Hablando de los recursos, quisiera también hacer mención a lo siguiente. Cifras importantes, más de 2 billones de pesos anuales se han estado gastando nuestros gobiernos en su marca. Y cifras que hablaba la doctora Lozano desde Bogotá, estaba hablando que alrededor de entre 2004 y 2019 se habían gastado cerca de 360 millones de dólares en estas marcas, en este tipo de publicidad. Mucha plata. Y otra cifra, según la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLI, tenemos que hacen mención a que se gastaron cerca de 46.000 millones de pesos. La cifra exacta, unos pocos pesos más, unos pocos pesos menos, no me falla un poco la memoria, pero 46.000 millones de pesos en posicionar la imagen del señor presidente Duque entre 2018 y 2022. Esto es una cifra totalmente exagerada, que puede ser invertida en, valga la redundancia, en inversión social. Muy bien, vamos a preguntarle a Giovanni rápidamente antes de la pausa. Giovanni, esto pues prácticamente es un hecho que esto será sancionado por el presidente después de la conciliación y ya no se podrán utilizar estas marcas personales de los mandatarios. Creatividad entonces ahora de los gobernantes para promocionar también su imagen. Mira que me haces caer en cuenta de un tema muy particular. Bogotá, como ustedes lo decían al inicio del programa, fue la ciudad que primero adoptó por acuerdo esta disposición. Básicamente fue Ángela Garzón, como concejal de Bogotá, quien lo propuso y se convirtió, digamos, en norma del Distrito Capital. Y en este gobierno, Claudia López, por ejemplo, una de las decisiones que tomó de manera creativa fue el Transmilenio, que usualmente son buses rojos, como ustedes los conocen,
luego pusieron buses rojos y amarillos para hacer alusión a la bandera de Bogotá, Claudia los buses nuevos que compró los hizo verdes con la intención de fortalecer la idea de su partido político, el Partido Verde. Entonces, la creatividad siempre va a florecer, porque al final yo no estoy haciendo una apología del deber, que el deber ser sea que el político se gaste los recursos públicos para hacerte autopromoción, pero la publicidad nunca va a dejar de existir, las campañas no van a dejar de existir, y lo que sí tenemos que hacer, y yo creo que es el verdadero ejercicio de fondo, es que las marcas de ciudad sí se tienen que fortalecer. Las experiencias de las ciudades que han invertido realmente en la marca ciudad, indiferente a la creatividad de los gobiernos de turno, han logrado a través de la posición de su marca grandes ventajas económicas a través del turismo, la competitividad, y ejemplos de eso, luego les digo, hay muchísimos. Muy bien, vamos a hacer una pausa rápidamente, ya regresamos para concluir el tema de esta tarde en un programa de opinión. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos queda muy poco tiempo, doctor Viana, rápidamente, 20 segundos para concluir. Bueno, yo creo que las marcas de gobierno deberían estar alineadas a la marca de ciudad, y creo que es una alternativa muy importante este proyecto, porque reduce ese gasto que se estaba haciendo y permite que ese dinero se pueda invertir de otra manera. Doctor Arbeláez. Muy sencillo. Algunos en su plan de gobierno hablan sobre la paz, sobre la educación, pero es que eso no son favores. Simple y llanamente es un derecho que todos nosotros tenemos como ciudadanos, que hacemos parte de esta sociedad. Muy bien. Doctor García. Yo digo, Germán, que aquí hay un único mensaje, y es el mensaje de la austeridad. El presupuesto público es para promocionar a la ciudad y nuestros territorios, y no a una persona en particular. Giovanni, en Bogotá, muy rápido su conclusión. Que se sigan fortaleciendo Giovanni, las marcas de ciudad. Micrófono. Ahí está. En buena hora el proyecto, y que los resultados y los recursos se inviertan en la marca de ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos esta tarde. Gracias también al doctor Andrés García, Luis Rodrigo Viana y Luis Arbeláez por aceptar esta invitación, ayudarnos a entender un poquito de qué se trata este proyecto de Chao Marcas de Gobierno. Nos vemos mañana, sí señores, con otro tema de interés para todos ustedes, con invitados especiales. Mañana tenemos un tema bien interesante para ustedes. Los esperamos después de Hora 13 Noticias. Que tengan una feliz tarde. Thank you.